Tardes, yo soy Paulo Scott, yo soy un abogado aquí en Baton Rouge y estamos acá con Lunes Legal. Vamos a esperar un rato mientras la gente ingresense en nuestro programa. Yo voy a contestar preguntas que la gente tiene sobre inmigración, sobre defensa penal o sobre cualquier pregunta legal que tiene. También si tenía un choque, si tiene un ticket de tráfico y no sabe qué hacer, yo quiero saber las preguntas que tiene y yo voy a contestar. También estamos pasando en vivo en el Twitter. Entonces, si tiene Twitter, me puede seguir. Mi nombre de Twitter es Woody12345. Yo soy un abogado aquí en Baton Rouge. Nosotros, la mayoría de los casos que nosotros manejamos son inmigración o también de defensa penal. Pero la mayoría de lo que nosotros manejamos de inmigración. Entonces, si la gente tiene preguntas sobre inmigración o de cualquier pregunta legal, yo quiero contestar la pregunta. Ponga sus preguntas en los comentarios y yo voy a contestar aquí en el aire. Y también después programa, el programa sigue en nuestro Facebook y siempre puede dejar sus preguntas y por las semanas siempre nosotros estamos respondiendo a las preguntas. Entonces, otra vez, mi nombre es Paulo Scott, yo soy un abogado aquí en Baton Rouge y nosotros manejamos casos de inmigración, de defensa penal y de choques automovilísticos. Si tiene un caso así, quiero saber, mándame un mensaje o deje una pregunta en los comentarios, porque yo voy si deje las preguntas mientras estamos en el aire, yo voy a contestar aquí en el aire en vivo. Pero si es después de este programa, yo voy a contestar por la semana, yo voy a seguir respondiendo las preguntas y comentarios que tiene. Y si no tiene una pregunta, solo quiere dejarme saber lo que piensa de lo que está pasando con inmigración o la clima política, eso está bien, quiero saber. Yo voy a empezar con algunas preguntas que yo tenía de la semana pasada. Uno es de hecho, yo creo que esto era de hoy, de Elizabeth Huereca. ¿Cuánto más tarde una aplicación que fue aprobado en 2008 de un hijo mayor no casado de residente, su fecha de prioridad es 2002 y desde 2008 ya no ha llegado nada? Muchas gracias. Lo que Elizabeth está preguntando es ¿cuánto tiempo dura cuando una petición familiar que estaba aprobado en 2008, la fecha de prioridad es 2002? Una fecha de prioridad, para la gente que no sabe, es la fecha que estaba metido con inmigración. Y si está pidiendo otra familia que no es su esposa o no es su padre, hay una boletín de visas y tiene que esperar y depende en el país de donde la persona es para ver en cuánto tiempo puede pedir la visa basado en la petición que estaba metido en este caso en 2002. Lamentablemente, yo no sé de qué país Elizabeth es, entonces eso depende. Entonces, si Elizabeth me puede dejar un mensaje o si me puede poner un comentario, yo voy a responder, pero para que la gente sepa, la gente que no sabe, inmigración tiene lo que se llama una boletín de visas y cuánto tiempo tarda una petición depende en dos cosas. La estatus migratorio de la persona haciendo la petición familiar.
solo 2 personas pueden hacer una petición familiar, un ciudadano de los Estados Unidos o residente de los Estados Unidos. Y normalmente, no siempre, pero normalmente, si la persona es ciudadano de los Estados Unidos, puede aplicar por la visa más rápido. Pero la otra cosa que necesitamos saber es de qué país es. Porque hay tantas peticiones metidas por gente que son de México. Normalmente la espera para la gente de México es más tarde, pero necesito saber de qué país es. Yo voy a ir a otra pregunta hasta que tenemos más información de Elizabeth. Esta es de Maggie García. Hola, ¿qué tal? Mi papá metió una petición hace 21 años y él falleció hace 5 años. Quiero saber qué va a pasar con mi petición para la residencia. Primero, Maggie, gracias por la pregunta. Lo siento escuchar de lo que pasó con su papá. Él falleció hace 5 años. Pero ciertamente después, el año 2008, la ley cambió en su favor y en la mayoría de los casos, si la persona, en el caso tuyo, su papá era la persona que metió la petición y es la persona que se falleció, todavía puede seguir con la solicitud y la petición. Entonces, si no ha hablado con un abogado, yo recomiendo que hable con un abogado que sabe la ley de inmigración, un abogado de inmigración, porque desde 2008 cambió la ley y puede seguir con el caso. Hay otros requisitos, depende en dónde vive usted y cuándo empezó viviendo aquí, si vive aquí, entonces, habla con un abogado. Desde 2008 cambió las leyes en su favor. Yo creo que va a poder aprovechar. Yo tengo una pregunta aquí de Gaby García. Hola, abogado. Buen día. Mi DACA se vence en septiembre de este año. Todavía puedo renovar. Renovaría por lo menos 120 días antes de la fecha de expiración. Gaby, primero, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta excelente. Especialmente en el asunto de DACA. Nadie sabe qué va a pasar con DACA. Estamos esperando decisiones en cortes. Entonces, el futuro de DACA no sabemos. Pero lo que sabemos ahorita es que puede renovar la DACA. Yo recomiendo que la gente renove la DACA lo más pronto posible. Si se vence en septiembre, eso es ¿cuánto tiempo de hoy? Estamos hoy en marzo. Es 6 meses, pero antes tenía que esperar 120 días. Ahorita pueden renovarlo cuando quiera. Entonces, Gaby puede renovar ahorita si quiere. Yo recomiendo que lo hace porque lo que no sabemos es cómo va a caer los jueces sobre el asunto de DACA. Entonces, sería mejor si ellos renoven el tuyo en el caso que ellos intenten cancelar la programa otra vez. Entonces, gracias por la pregunta. Para contestar, sí, todavía puede renovar. Aunque intentaron cancelar la programa de DACA, ciertamente hay un par de jueces que dijo que no pueden cancelar la programa de DACA, solo no pueden aceptar otras peticiones o peticiones nuevas, pero puede renovar si tenía DACA antes o tiene DACA ahorita. Y también no tiene que esperar hasta que 120 días. Tengo otra. No me van a rechazar la aplicación si solicito la renovación con mucho tiempo de anticipación. Sí, tiene razón. Yo sé que antes ellos le dijeron que tiene que esperar hasta que cumple los 120 días. El problema es que eran muchas personas con DACA que esperaban los 120 días antes que se vence la solicitud y ellos no pudieron
ellos no pudieron responder en tiempo. Entonces, la gente que tenía la DACA se venció y la licencia se venció. Entonces, ahorita puede pedir y renovar la DACA antes los 120 días y no le van a rechazar. Obvio, tiene que pagar los gastos y todo eso, pero no van a rechazar por el hecho del tiempo. Otra vez, gracias, Gaby, por la pregunta. Y cualquier otra pregunta que tiene o otras personas tiene, avíseme, déjeme saber en los comentarios. Y yo voy a escribir eso aquí. Entonces, tengo un problema con la computadora. Gaby dice, muchísimas gracias. Gaby, muchísimas gracias a usted por la pregunta y quiero saber más preguntas que tiene y o si tiene pensamientos sobre inmigración o de lo que sea. Gracias a usted, Gaby. Entonces, regresando a las preguntas que tenía acá. Yo estaba contestando la pregunta de Maggie, que dijo que su padre se falleció hace 5 años, pero él hizo una petición familiar hace 21 años. Entonces, otra vez, lo siento escuchar eso, pero suertamente en 2008 cambiaron la ley en su favor. Hay otros requisitos, hay muchos requisitos, pero todavía puede seguir con el caso. Tengo otra pregunta aquí de Osman. Osman Mateo dice, hola abogado, yo pagué mi fianza con inmigración después de varios años y muchas cortes me dijeron que ya no regresará más a corte. ¿Qué puedo lograr si me dijeron que podía quedarme? Obviamente me pidieron mucha información personal y cartas de recomendación. Eso es una pregunta excelente, Osman. La primera cosa es, si usted pagó una fianza, el dinero va a regresar. A veces dura tiempo, a veces dura como 90 días, 3 meses, pero el dinero va a regresar. Pero el dinero no va a regresar a usted. El dinero va a regresar a la persona que pagó el dinero. Y eso es un problema que a veces yo veo con mis clientes, es que una persona está detenido, pagó la fianza para salir, quizás ganó el caso 5 años después y quizás perdió contacto con la persona que pagó el dinero o la persona que pagó el dinero a inmigración se mudó a otro lugar. Entonces, la primera cosa, Osman, tiene que contactarse con la persona que pagó el dinero y avisarle que una carta va a llegar de inmigración y la carta va a explicar las instrucciones y próximos pasos para recuperar su dinero. La segunda cosa es, parece de su pregunta que usted ganó el caso. Felicidades, es difícil, como usted sabe, ganar casos en la Corte de Inmigración. Pero usted no explica cómo ganó el caso. Quizás ganó con un asilo, quizás ganó con una cancelación de la deportación. Por ejemplo, si ganó con un asilo, usted va a tener asilo por 1 año y después 1 año puede pedir la residencia. Si ganó con la cancelación de la deportación, el juez le dan la residencia y la tarjeta va a llegar en el correo después. Tenemos otra, yo voy a regresar a la pregunta de Osman, pero tenemos otra pregunta aquí de Helis Flores. Hola, abogado. Actualmente vamos a tratar de conseguir un perdón por medio de mi esposo ciudadano y tengo DACA. Debo tratar de renovarla. Se vence en octubre. Eso es una pregunta muy buena, Helis. Y eso depende de ti. La cosa es que yo entiendo que cuesta dinero para renovar DACA. No es barato. Eso yo entiendo. Pero depende en el caso del perdón. Los perdones son difíciles para que ellos aprueben.
No es imposible, pero lo que yo no quiero es que por cualquier razón pierde la DACA y también no aprueben el perdón. Pero mientras yo digo eso, no es un requisito que renueve el DACA y probablemente si aprueben el perdón, probablemente usted va a recibir la residencia, va a tener que ir a su país por una entrevista, pero la respuesta depende de qué tan fuerte su perdón es. Para que ellos aprueben un perdón, para que inmigración apruebe un perdón, tiene que comprobar que su esposo va a sufrir extremadamente sin usted. Entonces, si yo sabía qué tan fuerte es, quizás él tiene una enfermedad o algo así, sí, quizás es seguro no renovar la DACA, pero si no está seguro que ellos van a aprobar el perdón, yo creo que debe renovar la DACA. Aunque yo entiendo, cuesta dinero y usted va a estar pagando doble, ¿verdad? Va a estar pagando por los gastos a inmigración por el perdón, que es como 700 y algo, y para la DACA, que es como 465, entre los dos son más que $1,000, pero yo creo que si tiene la DACA, debe renovar la DACA también. Y se vence en octubre, entonces no tiene que renovar ahorita. Una cosa, no sé cuándo va a mandar su perdón o si está listo mandar el perdón, pero en mi experiencia los perdones están tramitando por más o menos 5 meses. Entonces, si está listo mandar el perdón, quizás este mes puede mandárselo y yo creo que van a tener una respuesta antes que octubre. Y si por cualquier razón niegue su perdón, quizás puede pedir para renovar su DACA antes que se vence en octubre. Entonces, tiene una decisión difícil, yo entiendo eso. Gelis, gracias por las preguntas. Avísame si tiene otra pregunta o si quiere darme más información o quiere saludar. Deje sus comentarios abajo y yo voy a contestar. Regresando a la pregunta que tenía Osman. Osman Mateo dijo que él ganó. Helis dice, está bien, abogado, muchas gracias. Otra vez, gracias a usted, Helis. Sigue dándome las preguntas, yo quiero contestar y avíseme si podemos ayudar con cualquier cosa. Osman nos dijo que él pagó una fianza y él en la corte de inmigración le dijeron que no tiene que regresar a más corte. Entonces, y él quiere saber qué puede lograr. Yo necesito saber cómo ganó el caso. Si era una cancelación de la deportación, usted va a recibir la residencia inmediatamente. Si, digamos, era un asilo, usted va a recibir el estatus de asilo por un año y después puede pedir la residencia. Pero hay otra cosa que es cuando una corte está cerrado administrativamente. Si está cerrado administrativamente, significa que, y hay muchos casos, ahorita no tanto, pero cuando el presidente era Obama, ellos estaban cerrando casos de gente que tenía mucho tiempo acá y que no tiene récord penal. Si eso es el caso, puede quedar aquí en los Estados Unidos, pero no le dan papeles y a veces es difícil conseguir su dinero de la fianza. Yo voy a regresar. Tenemos otra pregunta de Karen Perú. Saludos, Karen. Buenas tardes, abogado. Soy ciudadana. Quisiera saber, ¿puedo hacer papeles a mi esposo? Él vino hace 10 años, pero regresó a México y se quedó por un año. Regresó a los Estados Unidos o USA. No lo agarró inmigración, pero quiero saber si él tendrá problema. Gracias por la pregunta, Karen. Yo espero que usted ha estado bien hace mucho tiempo, pero
usted es ciudadana, entonces puede meter los papeles para su esposo. Lo que yo no sé es, él vino hace 10 años, pero regresó a México. Lo que necesito saber es cómo entró a los Estados Unidos la primera y segunda vez, porque si una persona tiene más que un año aquí en los Estados Unidos ilegalmente y sale a los Estados Unidos y después entra a los Estados Unidos ilegalmente, inmigración o la ley de inmigración dice que la persona está prohibido de arreglar sus papeles por su esposa. La única manera es si él se va para México o afuera de los Estados Unidos por un plazo de 10 años. Aquí dice Karen que cruzó la frontera. Entonces, basado en lo que usted me está diciendo, parece que él entró ilegalmente las 2 veces y sin duda tenía más que un año acá ilegalmente. Antes que se fue para México, y después entró la segunda vez ilegalmente. Inmigración, usted puede hacer una petición familiar y él puede pedir un perdón por su presencia ilegal. El problema es que cuando se va para México para hacer su entrevista para la visa, ellos van a negar porque ellos van a decir por las múltiples entradas. Yo sé que él no estaba agarrado, pero yo creo que ellos van a tener prueba que él estaba aquí. Y ellos van a ver que él no tiene visa, entonces van a saber que él entró ilegalmente. Y yo no quiero poner a su esposo en una situación peor que él está ahorita. No quiero que él va para Ciudad Juárez y no le dejen regresar a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí puede ser que van a ser algunos problemas en el futuro si usted sigue con el proceso. Pero quizás hay otra cosa que está disponible para él. No sé si él calificaría para una visa U, porque la visa U es una manera que puede pedir la residencia y ellos pueden perdonar el hecho que él salió y regresó. Entonces, quizás hay otras cosas y si quiere hablar en más detalle de eso, mándame mensaje y hacemos una cita. Yo sé que usted vive lejos de donde soy yo, pero podemos hacer una cita telefónica. Karen, gracias por la pregunta y la información y yo espero que todo está bien con usted y su familia. Tenemos otra pregunta acá de Mariana de la Luz. Buenas tardes, abogado. Mi esposo lo tuvieron detenido en inmigración. Solo lo dejaron salir hace 3 años con unos papeles y ya no tuvo corte. Quedó él en limbo. Pero ahora tenemos una niña que tiene que ir a Corpus a una cirugía. Es posible que él pueda ir y llevarla con esos papeles. Mariana, gracias por la pregunta. Y yo entiendo la situación que ustedes tienen con su esposo. Tengo otros clientes que también que pagó la fianza en Luisiana y salió. Y hace bastante años y no hay corte. Pero tengo otros clientes, pagó la fianza y tiene corte el mes después. Entonces es difícil entender el sistema. Y yo lo siento escuchar sobre su niña. Yo espero que todo está bien con ella. Si su esposo tiene la prueba que él pagó la fianza, él está bien, no le pueden detener. Solo le pueden detener si él está arrestado por otra cosa con la policía o si él falló en una fecha de corte. Una cosa que puede hacer es quizás antes que se vaya a Corpus, que llame el sistema para confirmar que todavía no ha tenido corte. Hay un número que puede llamar, yo creo es 1-800-898-7120, yo creo. Yo voy a poner el número. Hay un número que puede llamar y puede ingresar su número extranjero y va a decir si él ha tenido corte o no. Y si él no ha tenido corte y él no ha fallado en su corte y él tiene los papeles que es prueba que él pagó la fianza, yo creo que él está bien para ir a Corpus Christi. Él no puede salir a los Estados Unidos, pero si él está en Texas, eso está bien. Mariana, muchas gracias por la pregunta y buena suerte con su niña y su esposo.
Tenemos otra pregunta acá. Lunita Fernando Palma Luna. Yo creo que esto es Lunita Fernando y Palma Luna. Hola, abogado. Buenas tardes. Una pregunta. Soy ciudadana. Yo puse la aplicación para mi papá en noviembre. Él está en México. Él nunca ha venido aquí. ¿Sabe usted si tardará mucho el proceso? Él podría pedir visa o tengo que esperar para que él venga. Ok, si usted, Lunita, gracias por la pregunta. Es una pregunta buena. Si usted es ciudadana, yo creo que usted dice que usted es ciudadana. Soy ciudadana, sí. Usted es ciudadana y usted metió la petición familiar para él y él nunca ha estado acá. En mi experiencia es más o menos 6 meses hasta que aprueben la petición. Y después va a tener que arreglar su entrevista para la visa por el Centro Nacional de Visas. Ellos van a tomar el pago, ellos van a tomar todos los documentos y cuando ellos tengan todo, van a mandárselo a Ciudad Juárez para que él hace su entrevista para la visa. Si yo tenía que estimar, yo estimo 6 meses. Él puede pedir una visa turística. No va a perjudicar el caso que usted tiene, pero yo estimo 6 meses. A veces los visas turísticas son un poco difíciles cuando inmigración sabe que su hija vive acá, porque van a pensar que quizás él no va a regresar. Entonces, él puede pedir una visa turística allá, pero si no lo dan, más o menos 6 meses es lo que está esperando. Después, los 6 meses van a aprobar la petición familiar y como 90 días más para arreglar su entrevista para la visa en Ciudad Juárez. Lunita, muchas gracias por la pregunta. Si tiene otra pregunta, déjeme saber. Tenemos otra pregunta acá. Primero, Mariana dijo, gracias, abogado, Dios lo bendiga. Gracias a usted, Mariana. Muchas gracias por la pregunta y buena suerte. Tenemos otra pregunta acá. Saraí Sánchez. Tenemos, buenas tardes, abogado Scott. Gracias por este espacio. Mi esposo quiere hacer la petición para mis 2 hijos menores de edad. Tenemos 2 años de casados. Él no es el padre biológico. Yo estoy en el proceso. Él quiere saber si puede hacer la petición ahora o tiene que esperar algún tiempo para hacerlos. Ok, Saraí, gracias por la pregunta. Eso es una pregunta excelente, porque la ley de inmigración dice que un padrastro puede, si ustedes se casen antes los hijos cumplen 18 años, él puede pedir sus hijos, los hijos tuyos, como son de él. Entonces, él puede hacer esas peticiones familiares para los 2 hijos ahorita. No tiene que esperar hasta que usted está arreglado. A veces, muchas veces, la mamá, como en el ejemplo de usted, quizás está pidiendo un perdón o quizás hay otro proceso. Entonces, muchas veces el proceso para la mamá dura más tiempo. Entonces, no tiene que esperar hasta que usted está arreglado. Él puede hacer una petición familiar ahorita para sus hijistros, tus hijos. La única cosa es que él tiene que comprobar que en la 2 cosas. Primero, él tiene que hacer una petición familiar por cada uno. Entonces, él va a mandar 2 peticiones familiares, 1 por cada hijo. Y en las 2 peticiones familiares, él tiene que comprobar que la relación entre usted y él es de buena fe, que ustedes están casados por amor, no por papeles. Entonces, buena suerte con eso y gracias a Dios, él no tiene que esperar hasta que usted está arreglado. Él puede hacer las peticiones familiares para los 2 niños menores de edad ahorita. Otra vez, Saraí, muchas gracias por la pregunta. Y si tiene otra pregunta, avíseme, déjeme saber, o si tiene pensamientos sobre inmigración, déjeme saber. Lunita, quien acaba de responder a su pregunta, dice, gracias, abogado, ha respondido a mi duda, Dios le bendiga. Muchas gracias a usted, Lunita. Cualquier cosa, por favor, avíseme, déjeme saber en los comentarios o mándeme un mensaje. Solo falta más o menos un minuto más.
Entonces, si alguien tiene otra pregunta, tenemos espacio por uno más. Mi nombre es Pablo Scott. Yo soy un abogado aquí en Baton Rouge. Nosotros manejamos casos de inmigración, de defensa penal y de choques automovilísticos. Puede dejar preguntas aquí y yo voy a responder. Si quiere hacer una cita conmigo, me puede llamar 225-400-9976. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias por los comentarios y preguntas. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.